Muy caro auditorio, proseguimos nuestra serie de programas sobre la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o mormones. Hemos procurado describir y en lo posible refutar sus muy extrañas creencias. Las consideramos abiertamente anticristianas y nos maravillamos del empeño que ponen para filtrar sus creencias como cristianas. No lo son. La razón por la que insistimos en citar la Biblia en estos programas para confrontar las enseñanzas de los mormones es porque ellos dicen que aceptan la Biblia. Como veremos, su Biblia son los escritos de José Smith y no lo que los santos hombres de Dios nos dieron cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir los libros de la Biblia. Oramos al Señor que nos ayude en esta tarea porque es harto difícil. No queremos ser ofensivos ni queremos abusar describiéndolos con innecesarios adjetivos. Si a pesar de ello fallamos, pedimos perdón a quien hayamos ofendido. Esa no es nuestra intención, pero es tan fácil deslizarse. Tenemos la mejor disposición de exponer el error sin atacar a las personas que lo profesan. Estamos conscientes de que le debemos amor a los mormones. Ellos también tienen almas inmortales que van a pasar la eternidad con Dios en el cielo o con el diablo en el infierno. Todo depende de lo que los mormones hagan con la luz de la Biblia que han recibido. Cristo también los ama, por cierto, mucho más que nosotros. Por ellos dio su vida, vertió su sangre para redimirlos. ¿Quién diera que pudiéramos iluminarlos con la luz de la verdad bíblica? Creemos que los mormones han sido engañados por el espíritu de error o poder de mentira al servicio del Dios de este siglo. Una de las artimañas favoritas de Satanás es la de confundir al hombre, enredándolo en la red de las religiones estrambóticas. Sabiendo el poco tiempo que le queda antes de que sea juzgado y destronado, el diablo trata desesperadamente por engolfar en el error a cuantos puede. Deseamos que esta gente nos oiga y que nos responda si cree que podemos tener un diálogo franco y amistoso. Oramos a Dios con toda sinceridad que esta serie en primer lugar lo glorifique a Él. En tercer lugar, que arreste el interés y espíritu de investigación de los mormones que puedan estar escuchándonos. Y que en cuarto lugar, estimule a algún no convertido de los muchos que nos escuchan a estudiar la Biblia para ver si las cosas que decimos tienen apoyo en el libro de Dios. Así hacían los creyentes de Berea cuando Pablo los enseñaba. Al estudiar más hondamente las doctrinas de los santos de los últimos días, veremos que su Cristo no es el Cristo del Nuevo Testamento, puesto que el Cristo mormón ni siquiera tiene poder para salvar. Según la teología de los santos de los últimos días, la sangre de Cristo tiene efecto limitado. Solo quita el pecado de Adán y no el nuestro. Su estima de la sangre purísima de Cristo es tan deficiente que al tomar la Santa Cena semanalmente, los mormones ni siquiera toman vino, sino agua, como símbolo de esta sangre. Al preguntarle a una creyente mormona el porqué del agua en vez de sangre, me explicó muy apologéticamente que no sabía si la Biblia decía que debía ser sangre, pero que de todos modos una revelación posterior a la Biblia de parte de uno de los profetas mormones había revisado este elemento. Quiero añadir aquí, para beneficio del oyente, de que la Biblia dice que debemos recordar al Señor con vino como representación de la sangre de Cristo. El pequeño intercambio que tuve con esta señora mormona revela la importancia secundaria que los santos de los últimos días dan a la Biblia, la cual desconocen para interponerle las ideas de los así llamados profetas vivientes.
En el mormonismo, la sangre de Cristo no tiene efecto redentor por el pecado de toda la raza. Para purgar nuestros pecados, la fórmula que los santos de los últimos días dan es que debemos observar a cabalidad más de 4,000 leyes mormonas. En las páginas 92 y 93 de su obra Doctrina Mormona, en inglés, por Bruce McConkie, teólogo y apóstol mormón, insinúa que bajo ciertas circunstancias hay pecados muy graves que no pueden ser lavados por la sangre de Cristo. Pero es aquí que todo pecado, mi amigo de la radio, es grave ante la vista de un Dios sacrosanto. ¿Quién está autorizado para departamentalizar el pecado en graves y menos graves, o como hacen otros, en pecados veniales y mortales? Como se puede ver, el mormonismo es una religión de obras. El hombre puede salvarse a sí mismo haciendo lo que tiene que hacer. El cristianismo, en contraste, es una religión de gracia, de salvación por fe en el Cristo crucificado, que derramó su sangre. Todas las religiones inventadas por los hombres se basan en el hacer, en el obrar, en la parte importante que juega el esfuerzo del hombre en la procura de su propia salvación. El mormonismo no es una excepción. En cada una de las religiones humanas, el hombre aporta sus méritos propios. El cristianismo auténtico es la única religión que sostiene que todo ha sido aportado por el Salvador crucificado, quien al expirar dijo, consumado es. El hombre no tiene nada que hacer, excepto recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6:23. Los méritos del crucificado son los que valen. Él los imputa o abona a la cuenta de los que se arrepienten y creen en Él. El así llamado apóstol Bruce McConkie, en la página 670 de su obra Doctrina Mormona en inglés, hace esta sorprendente declaración. Aguce usted el oído bien, amigo de la radio. No hay salvación fuera de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Qué le parece? Pero eso es nada. Escuche esta otra por el mismo, entre comillas, apóstol. Si no hubiese sido por José Smith y la restauración, no hubiera habido salvación. Pareciera como si el auténtico apóstol San Pablo vislumbrara estas ignominiosas declaraciones y se le adelantara a McConkie 2000 años para advertirle a los cristianos de todos los siglos de la siguiente manera. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. 2 Corintios 11:13. El Cristo resucitado y ascendido, Señor de la iglesia, se dirige a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:2. La felicita porque no soportaba a los malos y porque probaba a los que se decían ser apóstoles y no lo son, y los había hallado mentirosos. De igual manera nosotros debemos también ejercer discernimiento, probar y exponer el engaño con que los ilusos profetas y los apóstoles mormones se han diluido ellos mismos y han confundido a tanta gente. Durante su vida terrenal, Cristo profetizó que vendrían muchos en su nombre y a muchos engañarían. Marcos 13:5. Queden pues advertidos los creyentes evangélicos que escuchan nuestro programa, y esta advertencia se la damos porque se encuentra en Efesios 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucias las artimañas del error. En la obra en inglés, Doctrinas de Salvación, volumen 1, página 189, dice: no hay salvación
sin aceptar a José Smith. Las citadas declaraciones de los santos de los últimos días son un insulto a la más elemental declaración de la Biblia. Por ejemplo, en Jonás 2:9 encontramos que la salvación es de Jehová. En Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús en Juan 14:6. ¿A quién vamos a creer? ¿A los profetas de nueva ola o a los acreditados e inspirados escritores de la eterna Biblia? Afortunadamente Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su mano no se ha cortado para salvar. Por eso, desde las páginas inmortales de su libro inspirado, llama tanto a los que mantienen doctrinas aviesas como al resto de los pecadores con esta solemne arenga. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías 6:16. Note, mi amigo radial, que son las sendas antiguas de las que Jeremías habla, y no de las invenciones modernas que comenzaron a originarse por allá por el siglo XVIII. Note que Jeremías habla del buen camino, y no de los caminos que al hombre parecen derechos, pero que al fin son caminos de muerte. Note que Jeremías dijo, andad por él, y no por las veredas de fábulas, por artes compuestas. No, mis amigos, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sangre, digo, la de Jesucristo, inocente, que brotó a profusión desde el árbol del Gólgota. El Nuevo Testamento afirma, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él, por Jesús, seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Nuestro amigo, este es el camino de la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado a quien se arrepiente. Tomar otro camino es extraviarse.